un sobrecalentamiento, después tenía una expansión y después tenía 2 extracciones de masa. Este era el ejercicio, a ver si quieren llamémosle, no sé si complejo la palabra, pero es el que repasaba todos los otros ejercicios anteriores que habíamos estado realizando en clases. ¿Eso lo pudieron ver? No, yo no, profe, no llegué. ¿Alguno lo ha visto? ¿Alguno tiene dudas? ¿Quiere que lo revisemos acá? ¿Quiere que lo hagamos acá? Simplemente si quiero saber a ver, viendo el gráfico, como está acá ahora, si van a tener dudas o creen poder resolverlo, porque en ese caso estaría bueno que lo hagan ustedes y después planteamos Ah, dudas. eso, de último lo vemos y la otra semana cualquier cosa le preguntamos. Creo que sería. Bueno, ¿alguno tiene alguna duda con cámara de mezcla, con las extracciones y las ecuaciones de balance de energía? Bueno, bueno, Sí, profe, estoy igual, todavía no llegué a ver esta parte, digamos, pero ya para la semana que viene supongo ya haber hecho los ejercicios y venir con bueno, dudas. está bueno que lo vean para yo también ir sabiendo, digamos, cómo va la clase y no saltearme un tema o no dejar de ver uno con tal de avanzar, digamos, en la temática, digamos. Venimos bien con los temas, venimos bien con los tiempos, por eso no quiero dejar de ver algo, pero bueno, se los dejo a ustedes para que los revisen, después si hace falta Yo volvemos tampoco lo para... pude hacer, profe. Bueno, No lo vi. por ahí, por Perdón. ahí, no hay problema, no hay problema. Ustedes van administrando su tiempo también. Por ahí directamente hagan este ejercicio, si vienen muy atrasados, directamente hagan este ejercicio que reúne todas las otras variantes de ranking. Pero para un poco como comentario, fíjense que este sería llamémosle, todas las variantes que le podemos poner a un ciclo, este ciclo térmico, a esta máquina térmica, para aumentar la eficiencia. No sé si se acuerdan cuando empezamos con ranking simple o con sobrecalentamiento, en el rango de qué valores estamos de eficiencia. No sé si alguno se acuerda de los ejercicios, los primeros ejercicios que hacíamos. 28, 29, por ahí me parece. Era muy baja. Fíjense que en este caso, en un ejercicio donde tiene 2 extracciones de masa, tiene un sobrecalentamiento y una expansión, estamos alrededor de un 50% de eficiencia. O sea, de esta manera le fuimos ganando puntos porcentuales al rendimiento para lograr este valor numérico de 52. O sea que ya fíjense ustedes que arrancamos cuando veníamos con simple, arrancamos los 28, después nos fuimos al 32, después nos fuimos al 40. Bueno, el último ejercicio del tema termina con un valor numérico de un 52% de eficiencia para un ciclo de ranking, ¿sí? Con sobrecalentamiento y doble extracción de masa. Para cerrar el punto, lo que tienen que tener en cuenta acá es lo que siempre dije, que vamos a tener 3 trabajos de las bombas, entre 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, donde voy a aportar calor, entre 6 y 9, que es entre donde ingresa la caldera y el sobrecalentamiento. Después en 10 y 11, que es cuando lo vuelvo a meter en la caldera, son los 2 aportes de calor que yo tengo. Fíjense que aumenta la temperatura en esos 2 puntos. Después voy a tener un trabajo en una turbina de alta presión, entre 9 y 10, que está dibujado acá, entre 9 y 10. Después voy a tener otro trabajo de turbina entre 11 y 12, este tramo entre 12 y 12, pero ya con una extracción de masa, o sea, no va a ser con toda la masa completa del sistema. Y después voy a tener otra porción de trabajo entre 12 y 13, como está dibujado acá, que este va a tener un título, entre 12 y 13, también con otra extracción de masa. Después, bueno, las fórmulas para el balance energético, calcular estos M1 y M2, con el balance de energía en cada una de las cámaras de mezcla, despejar primero M1, después ponerlo en M2, y ahí, bueno, hacer la mecánica que veníamos haciendo de uso de tablas, de la A5, la A6,
si es sobrecalentado, si está en la curva de líquido saturado, de vapor saturado, y, bueno, y demás. ¿Sí? Así que bueno, eso después lo ven ustedes. Ahí vamos a grabar. Eso después lo ven ustedes. Y bueno, y si hace falta, volvemos al tema. Y si no, seguimos, ¿sí? Bueno, el lunes pasado ustedes estuvieron viendo ciclo de gas, ciclo Brayton, ¿sí? No sé si alguno se pudo conectar a la clase del lunes, pero ya empezamos con ciclos de gas. Vamos a compartir la clase de hoy. Vamos a empezar también con ciclo de gas, o ciclo de Brayton. Nosotros ya vimos hasta ahora ciclos de vapor con Rankine y las distintas variantes del mismo ciclo, ¿no? Rankine simple, con sobrecalentamiento, con expansiones múltiples, con extracción de masa. Ahora lo que vamos a empezar a ver es el ciclo de gas, o ciclo Brayton. Ya vamos a ver su principio de funcionamiento, que es algo que vieron el lunes, pero lo vamos a poner más en práctica. Vamos a hacer un ejercicio práctico hoy. Ya le dejé la guía también en la clase número 11, está la guía que vamos a ver hoy, o sea, hay un ejercicio que vamos a ver. Profe. Sí. Disculpe, cortó la grabación, ¿no? A ver. Dame un segundo. Ahí va. Ahí está. Gracias. Gracias, profe. No, de nada. Bueno, hablábamos del ciclo de gas, de ciclo Brayton, y después vamos a ver ciclos de combustión interna, que debe ser el ciclo Otto, el ciclo diésel y el ciclo semidiésel, ¿sí? Bueno, vamos yendo a la par del teórico, así que hoy vamos a ver ciclo Brayton y su aplicación práctica. Después nos va a quedar, si nos dan los tiempos, ciclos de máquinas frigoríficas, como ciclo de absorción, de comprensión y de expansión. Generalmente en los años anteriores solemos hacer trabajos prácticos con estos temas, debido al tiempo que por ahí no llegamos a ver la aplicación práctica, así que lo vemos como un trabajo práctico. Y después también nos quedaría ver un ciclo combinado que se ejecuta o trabaja entre un ciclo de vapor y un ciclo de gas, ¿sí? Es una máquina térmica que trabaja con un ciclo combinado, que es una parte de Rankine y una parte de Brayton. Por eso también, digamos, después que tenemos Rankine, empezamos a ver el ciclo de gas, para después ver una aplicación de un sistema combinado. Posiblemente les muestro alguna aplicación o algún esquema de funcionamiento, ya que son ejercicios demasiado largos, quizá porque es hacer un ejercicio de Rankine por un lado, y después un ejercicio de Brayton por el otro, y después unificar a una eficiencia general de un ciclo combinado. Así que son ejercicios por ahí un poco más largos, pero sí es importante que lo tengan presente, que sepan que existe, que sepan que están, pero quizás para no tanto en la aplicación práctica nos vamos a meter. El ciclo de gas Brayton es un ciclo ideal para las turbinas de aviones. Después ustedes, si pueden buscar en alguna biblia, van a ver que cuando hablan de un ciclo Brayton, lo primero que les aparece es una turbina de un avión o un cohete. La turbina de avión o un cohete, donde está el principio de la aplicación del ciclo. Este ciclo puede darse como un ciclo abierto, como es la figura acá de la izquierda, donde voy a tener un compresor donde va a tomar aire, lo va a comprimir, lo va a meter a una cámara de combustión, va a generar este vapor y lo va a meter a una turbina. Y la turbina va a generar un trabajo y lo va a liberar el aire, ¿sí? Después, si nosotros queremos hacer este ciclo o transformarlo en un ciclo cerrado, le vamos a agregar un intercambiador de calor. ¿Para qué esto? Al ser ciclo cerrado, si nosotros empezamos a meter el fluido a un compresor, comprimimos,
lo metemos en una cámara de combustión o intercambiador de calor, adicionándole justamente calor, metemos el vapor a la turbina, obtenemos un trabajo, y cuando logramos el descenso de temperatura o la expansión del fluido, al realizar un trabajo en la turbina, lo vamos a volver a aprovechar en otro intercambiador de calor y volver a cerrar el ciclo. ¿Sí? Son las dos formas que podemos utilizar el ciclo de Brayton, ya sea ciclo abierto o ciclo cerrado. El esquema consta de 4 procesos, esto lo deben haber visto el lunes. Una compresión adiabática, que es la que hace el compresor, entre 1 y 2. Toma aire, comprime hasta determinado valor de presión y determinado valor de temperatura. Después se le agrega a presión constante, se le agrega una adición de calor, va hasta otra temperatura. Después en 3 y 4 hay una expansión adiabática, que es el trabajo de la turbina, donde se produce el trabajo de la turbina o el trabajo del sistema. Y en 4, bueno, el 4-1 sería, no 4-5, 4-1, será la expulsión de calor también a presión constante. ¿Sí? En un diagrama TS podemos ver ahí los distintos valores de temperatura, que el punto 2 tiene mayor temperatura que el punto 1, como lo vemos acá. El 3 es mayor temperatura que el 4. ¿Sí? Nada más que está expresado en el diagrama TS. Después de estas fórmulas, yo les voy a mandar esta presentación, no hace falta que ahora la copien, pero sí es importante, ahora que vamos a empezar a hablar de ciclos de combustión y ciclos de gas, que vamos a tener una variable a tener en cuenta en cada uno de los ciclos, que son las relaciones de compresiones o las relaciones de inyecciones. Ya en las clases que vienen, cuando hablemos de diésel, semidiésel, vamos a empezar a hablar de ciclos de relaciones de inyección, las cámaras de mezcla, la carrera de los motores. Ya vamos a meter un poquito más en ese léxico que por ahí se ven en los automóviles, qué significa tener X cantidad de válvulas, 16 válvulas, 8 válvulas, cuál es la carrera del mismo, qué significa tener, cuál es la cilindrada. Digamos, son todos aspectos que vamos a empezar a dilucidar y a conversar ahora en esta parte que vamos a ver motores o máquinas térmicas, ¿sí? La combustión interna, que son los motores. Y eso también les doy pie a ustedes para que saquen las dudas, al que no lo sepa o que le interese, qué significa un auto 2.0, un auto 2000, qué significa 16 válvulas. Bueno, eso lo vamos a empezar a ver en la clase que viene, cuando vean motores de diésel, semidiésel o ciclos Otto. Ahí van a empezar a ver. Así que después que no lo sepa, está bueno para sacarse la duda y consultarlo hasta en el teórico. Ahora lo que vamos a tener en cuenta para el ciclo Brayton es una relación de compresión. Esta relación de compresión, que acá la llamamos como phi, es la relación entre la presión 2 y la presión 1, que es lo mismo que decir que la relación entre la presión 3 y la presión 4. Este es un dato del ciclo o de la máquina térmica que trabaja con un ciclo Brayton. La relación de compresión es una variable propia de estos valores para cada uno de los ciclos de ciclo de funcionamiento. Después tenemos el calor en la combustión. Dijimos que aplicábamos calor entre 2 y 3 y después perdíamos entre 4 y 1. Eso lo vamos a expresar mediante estas dos fórmulas, que va a ser igual Cp por el delta T, en este rango, entre 3 y 2, y el calor de escape o de salida entre 4 y 1, que va a ser el Cp del aire por T4 menos T1. Estamos hablando de temperaturas. Esto también, este calor, también se le puede, como veníamos viendo en Rankine, se puede estar expresado. ¿Alguno me puede decir, si lo relacionamos a entalpías, cuál sería igual el calor, el aportado?
como veníamos haciendo en Rankine, si lo relacionamos, si esta fórmula de calor aportado lo expresamos en relación a las entalpías, ¿a qué sería igual? Correcto. Y en el calor de salida, 1 menos 4. correcto. O sea, es lo mismo que yo exprese los calores en relación a las entalpías o con el calor específico a presión constante y el delta T, ¿sí? Eso es lo mismo. Entonces, de acuerdo a los datos que tengamos nosotros, vamos a ver con qué variable vamos a utilizar para encontrar los datos que nos hacen falta. Después, vamos con otra fórmula que vamos a usar, que son el trabajo de la turbina, igual que veíamos recién en Rankine. Puede ser la entalpía en el punto 3 más la entalpía en el punto 4, o el CP por el delta T. El trabajo del compresor es lo mismo, ¿sí? La relación de entalpía entre 2 y 1, o el CP y la diferencia de temperaturas. Y el trabajo neto, por supuesto, va a ser el trabajo de la turbina menos el trabajo del compresor. Eso va a ser el trabajo neto o el trabajo útil, ¿sí? Después vamos a tener, bueno, este es otro desarrollo, que seguramente lo van a ver después, son abreviaciones de fórmulas, aplicando la ecuación de gases, ¿sí? Para la transformación entre 1 y 2, que era la diabática, o para la compresión entre 3 y 4, para la expansión, perdón, acá es para la expansión entre 3 y 4, no es compresión. Entre 3 y 4 también es una expansión adiabática. Y después tenemos la definición de la eficiencia relacionada en los calores. Vamos reemplazando. ¿Sí? ¿Qué nos puede quedar? Esto es mucho desarrollo teórico, no hace falta que lo sepan para el práctico, sí que lo tengan presente, pero llegamos a que la eficiencia es igual a 1 menos 1 sobre lambda. Y lambda es 1 sobre la relación de compresión. Perdón, acá está, la relación de compresión A elevado a la alfa, que alfa es gamma menos 1, este es el exponente adiabático, gamma menos 1 sobre gamma. ¿Sí? Es decir, que la eficiencia nos puede quedar expresada a través de la relación de presiones como 1 menos 1 sobre la relación de presiones a la alfa. ¿Sí? Entonces estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Esta es una fórmula final que vamos a usar. Esta es otra fórmula de eficiencia del ciclo, ¿sí? Relacionada a los calores. ¿Y qué otra forma puedo calcular la eficiencia? ¿De qué otra manera? ¿Con el trabajo? Claro, con el trabajo. ¿Cómo es entonces? Trabajo aportado sobre trabajo útil. No, trabajo útil, digamos. Sobre el calor aportado. Claro, sobre el calor aportado. Exacto. ¿Sí? Recuerden que el trabajo útil es el trabajo de la turbina menos el compresor. Es decir, que de estas tres variables, de estas tres ecuaciones, yo necesito, voy a utilizar para obtener la eficiencia o rendimiento térmico del ciclo. ¿Sí? Bueno, vamos a ver un ejercicio de aplicación. Esto lo tienen ustedes ahí en la UV, pero lo sigamos. Dice, un motor con turbina de gas, funcionando bajo un ciclo de Brayton, admite aire al compresor a un bar y 15 grados centígrados. Si admite aire al compresor, quiere decir que acá estoy hablando de la presión 1, que es la presión de admisión. Y, por supuesto, la temperatura 1. Y sale de compresión a 8 bares. Es decir, que
a la salida del compresor yo tenía, si recuerdan el gráfico, ya la vamos a ver de nuevo, tenemos la presión 2. La temperatura máxima del ciclo, ¿se acuerdan cuál punto era la temperatura máxima del ciclo? 3. La temperatura 3. ¿Sí? La temperatura 3 es la temperatura máxima. Después con los valores de Cp del aire, de 1 kJ sobre kilogramos Kelvin, un exponente adiabático de 1,4 y una constante universal, se debe calcular los valores de presión que me falten, los valores de temperatura y los volúmenes específicos en los 4 vértices del ciclo. Recuerden que el ciclo era algo de esta manera, este no. Y acá era de nuevo una recta. O sea, acá era la admisión, el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces lo que me pide el ejercicio es calcular en todos los puntos presión, temperatura y volumen. Sabiendo que en el gráfico yo ya tengo presión y temperatura 1, me va a faltar calcular el volumen. En el punto 2 tengo la presión, necesito calcular el volumen y la temperatura, y así sucesivamente. Después el trabajo del compresor, el trabajo de la turbina, el calor entregado y el trabajo del ciclo. Entonces, si nosotros tuviéramos que repasar el trabajo de la turbina. Trabajo de la turbina, ¿a qué era igual? Fíjense que acá en este caso en el ejercicio no tengo valores de entalpía. Tampoco tengo todas las temperaturas como para ir a las tablas y demás. ¿Sí? Y aparte, el ejercicio me pide calcular todas las variables de todos los puntos. Por ende, a mí me conviene aplicar la fórmula de Cp, porque también lo tengo como dato. ¿A qué va a ser igual el trabajo de la turbina? No. No, no era el 3 menos 2. 3 menos No. 4. T menos 4. T3. Claro, exactamente. Sí, 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 sí. Entonces, acá yo tengo un trabajo de la turbina. Ahora el trabajo del compresor, o sea, fíjense que de acá yo necesito calcular las temperaturas. La temperatura 4, que no la tengo. Para el compresor, sí, como decían recién, va a ser Cp y va a ser temperatura 2 menos la temperatura 1, ¿sí? Que la temperatura 1 es dato. Bien. Y después, bueno, ¿cómo empezamos el ejercicio? ¿Cómo empezamos a calcular? Por ejemplo, para empezar, si vamos por parte, para calcular el trabajo del compresor, yo necesito conocer la temperatura 2. ¿Cómo piensan que podemos empezar a calcular? Perdón, tengo que calcular el volumen 1. Perdón, porque acá en el punto 1, perdón, me falta el volumen 1. Acá. Ecuación de estado, correcto. ¿Sí? Directamente con la ecuación de estado voy a calcular el volumen 1. ¿Sí? Como no voy a usar la masa, ya tengo el volumen específico. Me va a dar en metros cúbicos sobre kilogramos. Voy a usar solamente la constante R por T sobre P. Recuerden que tengo que pasar ahí de unidades. ¿Sí? Vamos haciéndolo ahí si quieren. Vamos haciéndolo, pasémoslo a kilopascales. Así nos quedan las unidades. O sea, B1 nos quedaría
la constante. La temperatura, por supuesto que la temperatura va a estar en Kelvin. Presión 1. Sí. 101,32. Bueno. Esto nos va a dar... Ay, se me fue el número, profe. ¿Cuánto era el... ¿Cuánto le sumamos para pasar de Celsius a Kelvin? 273. Entonces, gracias. Bien ahí, Juan. Sí, ahí está corregido. 0,82. Esto nos da 0,82. Esto nos da 0,82, como pusieron ahí en el chat. Ahora vamos. Tenemos que calcular del punto 2, tenemos que calcular la temperatura y el volumen. Acá yo necesito la temperatura, que a su vez la voy a usar para calcular el trabajo, y necesito el volumen. Pero antes de calcular el volumen, sí o sí voy a tener que calcular la temperatura para poder aplicar la ecuación de estado. Así que, ¿cómo haríamos para calcular temperatura 2? ¿Alguien se acuerda de la ecuación de estado de una adiabática que pueda relacionar? ¿Podemos relacionar las dos presiones y despejar una temperatura, profe? ¿Puede ser? Sí, dictame la fórmula. ¿Se acuerdan de la ecuación de estado para adiabáticas? Relacionar temperaturas y presiones. ¿Puede ser que sea T por P a la gamma menos 1 sobre gamma? Correcto, pero pará. Es T1, ¿por qué presión? ¿Presión 1 o presión 2? Presión 1, profe. No. Presión 2. Y acá es, cuando es relacionada temperatura y presiones va cambiado. ¿Sí? Es temperatura 1 por presión 2 y temperatura 2 por presión 1. Y acá, como decía el compañero, es elevado a la gamma sobre gamma menos 1. Este gamma, pues el exponente, vamos a hacer una cosa, como ese valor que decíamos recién de gamma, gamma sobre gamma menos 1, perdón, sobre gamma menos 1, lo van a encontrar como A. Así nos están escribiendo. Así, este cálculo lo hacen una sola vez y después ya lo utilizan. Creo que para este ejercicio nos daba 0,29. A ver. $3,5, ¿no, profe? 3,5. Perdón, pero estamos haciendo al revés. Es gamma menos 1 sobre gamma, perdón. Esto es gamma menos 1 sobre gamma. Claro, ahí es 0,29.
Sí, sí, sí. Esto es gamma menos 1 sobre gamma. Bueno, o sea que ese A nos da 0,29. A ver, lo chequeamos. Es 0,29. Bien. Otra cuestión que vamos a ver acá, ya planteamos la ecuación en el compresor, ¿sí? Entre 1 y 2. Entre el punto 1 y el punto 2. Yo al despejar la temperatura 2, quiero que usted se fije en una cosa para que no lo planteen después. Si yo despejo temperatura 2, me va a quedar que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por la presión 2 sobre la presión 1, ambos elevado a la A, ¿sí? Ahora, ¿qué es esto? Presión 2 sobre presión 1. ¿Relación de compresión? Es la relación de presiones, relación de compresión, ¿sí? La relación de compresión. En este caso, la relación de compresión, que está dada por estas dos presiones, es igual a 8. O sea que la temperatura 2, de entrada, nosotros podemos haber dicho que la temperatura 2 es igual a la temperatura 1 por la relación de compresión. ¿Sí? Elevada a la A, por supuesto, ¿no? O sea, eso es lo primero que podemos hacer ahí. Después que tengo la temperatura 2, ya puedo aplicar la ecuación de estado y calcular el volumen 2. Bien, ahí Gonzalo, sí, 526, 523, por ahí. Por ahí Gonzalo, bien Juan. Bueno, de igual manera que hicimos recién, el volumen 2 es la constante, ya conozco la temperatura. Profe, ¿para qué calculamos el volumen? El volumen en realidad no lo va a usar en el ejercicio, nada más que el enunciado les pide calcular todas las variables de los 4 vértices del gráfico. Ah, bien. Pero no lo usás, no lo vas a usar. Es un poco para repasar las ecuaciones de estado y hacerte caminar por cada uno de los puntos, digamos. Ese es el objetivo de que los calcules ahora, pero no lo estás utilizando. En este ejercicio, ¿no? Después en Brighton, ¿no? Después sí la vas a usar en otros lugares. Bien, ya podemos calcular temperatura 2, ya está, 526, por ahí. Volumen 2, 0,19, bien. 0,19. Bien, también ya podemos calcular el trabajo del compresor. Si ya tengo la temperatura 2, ya puedo calcular el trabajo del compresor.
Profe, ¿cuánto era el CP? El CP era 1 kJ sobre kilogramo. Gracias. Bien, le pongo a calcular el trabajo del compresor. Vamos a ver cuánto nos da. ¿Cuánto nos da el trabajo del compresor? 2.38 me da a mí. ¿Puede ser? Sí, por ahí da 2.35, creo. A ver. Bueno, vamos, 2.38. Bien. Ya está el punto 2. Vamos al punto 3. Fíjense que el punto 3 ya sabemos de entrada que las presiones son iguales y la temperatura ya la conozco. Por ende, puedo sacar directamente el volumen 3 Ecuación. con la ecuación de estado. Con la ecuación de estado. La constante la tengo, la temperatura la tengo y la presión la misma que la presión 2. Así que ya puedo calcular la presión, el volumen 3. No hay ningún, ahí no hay problema. A ver, alguno que me dicte después el volumen 3. Sí, está bien, 0.42. 0.42, perfecto. Gracias, Gonzalo. 0.42. Bueno, entonces ahora pasamos al punto 4, al último punto del ciclo, donde nos está faltando. Lo único que conocemos acá es la presión, que es la misma que la presión 1. Y también nos falta conocer la temperatura también para calcular el trabajo de la turbina. Por ende, de nuevo, díganme cuál es la ecuación que vamos a poner para calcular la temperatura 4. ¿Cómo sería la ecuación? T3, P4, Bien. P4, Sí, P3. claro. Temperatura 3, presión 4, temperatura 4, presión 3. O sea que si yo reemplazo en T4 me va a quedar temperatura 3 por permítame poner acá P1 sobre P3, que es, permítame poner acá P2. Todo esto elevado a la A, dijimos, ¿no? ¿Por qué puse P1 y P2, no? Porque es lo mismo, P1 es lo mismo que P4 y P2 es lo mismo que P3. Ahora, esto, P1 sobre P2, ¿a qué es igual? De nuevo la relación de compresión. A la relación de claro, a la inversa. Claro. A la inversa de la relación de compresión. ¿Sí? Entonces, que esta es otra forma de poner 1 sobre la relación, es 1 sobre la relación de compresión. ¿Sí?
Por supuesto, de nuevo, elevado a la A. Y de esa forma podemos sacar la temperatura 4. Y después de la temperatura 4 ya podemos de nuevo en la ecuación de estado calcular el volumen. Temperatura 4, 640, bien. Ahora calculen el volumen. El volumen 4 va a ser aplicando la ecuación de estado. $1.82. Bien. Ahora vamos a calcular el trabajo de la turbina. Ahora con el valor de la temperatura 4 vamos a calcular el trabajo de la turbina que se da entre 3 y 4. Acá. Calculamos el trabajo. $531. Gracias, Gonzalo. Profe, una consulta. Sí. ¿El trabajo de compresión no se tendría que ser negativo? No, recuerden que es una convención. Es una convención en el trabajo negativo. Vos sabés que es un trabajo, una compresión entre 1 y 2 por el sentido del flujo del ciclo. Entre 1 y 2 hay una compresión, es un trabajo negativo porque lo hace el compresor. ¿Sí? Después, para sacar un trabajo útil, que vos tenés que hacer, digamos, lo que obtuviste menos lo que pusiste en juego, digamos. Por ende, si tenés que hacer esa resta, si vos lo pusieras como menos 238, sería menos menos. Entonces, no. Vos estás restando, digamos, tu trabajo de turbina. Ah, está bien, está bien. Perfecto. Pero por convención sí. Es un trabajo negativo. Bueno, hay que calcular el rendimiento. Por ende, para calcular el rendimiento, acá nos hace falta el calor. Vamos a ir borrando acá. El calor aquí va a ser igual. Tenemos todos los datos para calcular el calor. Sí, correcto. Este va a ser el calor aportado, que se da entre 3 y 2, entonces va a ser acá.
CP temperatura 3 menos temperatura 2. Eso, ¿cuánto nos da? 647, profe. Bien, Me parece. bueno, listo. 647. Bien, ahora podemos sacar la eficiencia. Ya tenemos los datos. Tenemos calores, tenemos los trabajos, podemos sacar la eficiencia. La eficiencia del ciclo. $45. Bien, gracias Juan. ¿Cómo era la fórmula para...? La fórmula va a ser, el rendimiento va a ser el trabajo útil, o sea, el trabajo de la turbina menos el compresor sobre el calor aportado. Eso. Bien, después en el resumen de fórmulas que le mostré al principio, había una forma de calcular el rendimiento en base a la relación de compresión. Es decir, que este ejercicio lo podríamos haber resuelto en una primera instancia, de esta manera. Díganme cuánto les da ahí la eficiencia. 1 menos 1 sobre la relación de compresión elevado al exponente A. Es decir, esta es otra forma de calcular la eficiencia del ciclo. Para un ciclo Brayton, ¿no? Estamos hablando de un ciclo Brayton. También da 45%, profe. Bueno, creo que le daba un poquito menos, no le da el 45 exacto, creo, pero le da muy parecido. O te da igual. Me da 0,45, 28, 5, un número largo. ¿No? Está bien. ¿A los demás les da igual? A mí me dio igual, profe. 45 con 37. Bárbaro. Bueno, entonces fíjense que tenemos las dos fórmulas de calcularlo, ¿sí? En base a las relaciones de compresión o con los trabajos y los calores. Con esto terminamos ahí el ejercicio del cálculo del rendimiento térmico del ciclo Brayton. Ahora tenemos que tener en cuenta algo que se llama para el ciclo Brayton, la relación, perdón, ¿hasta acá alguna duda lo que hicimos, cómo avanzamos, punto por punto, las fórmulas? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Profe, a mí me queda una duda, es media tonta, pero se la consulto. ¿Por qué entre 3 y 4 usábamos para sacar el calor a presión constante? No me acuerdo qué parte era. ¿El calor? No, perdón. El coeficiente del calor específico a presión constante. Porque es lo mismo que vos, viste que yo te dije que el trabajo está relacionado, en este caso el trabajo de la turbina, yo podría haber puesto la entalpía en 3 menos la entalpía en 4. ¿Sí? Esta diferencia de entalpía es lo mismo poner calor específico a presiones constantes por el delta T. Por el delta T. En este caso no usa CB, no se usa CB. Aparte porque venía acá, tenés dos transformaciones a presiones constantes también. ¿Sí? Siempre vas a usar CP para los calores, las energías, las entalpías. Ah, está bien. Gracias, profe. No sé si es eso, no usas CB, siempre vas a usar CP.
con relaciones de entalpía y CP. Bueno, ¿de ahí alguna duda de cómo fuimos caminando por el circuito, por el ciclo, dónde están los trabajos, los calores, relaciones de presión, relaciones de compresión? Hasta ahí vamos, ¿no? Sí, perfecto. Bueno, ahora sumamos un punto más, que es ¿cuál debería ser la relación óptima de presiones? ¿Cuál debería ser la relación óptima de presiones para que el rendimiento sea el máximo? ¿Sí? ¿Y cómo se calcula eso? La relación óptima es igual a la temperatura 3 sobre la temperatura 2. Todo eso, acá hay un paréntesis grande. Acá hay un paréntesis grande. Elevado a la gamma sobre 2 por gamma menos 1. Ese gamma es el exponente adiabático. Con los valores del ejercicio, los pongamos acá, en esta ecuación, esta formulita. Dígame qué valor les da y lo analizamos. Temperatura 3, 1173. Bueno, pero resolvamos ahí la relación. Dale. La temperatura sí era 1103, la temperatura 1 era 288, temperatura 2, perdón, ¿no? Perdón, temperatura 2, sí. 288 era, ¿puede ser? Sí, temperatura 288. Y la 1, la 3, 1173. Claro. Bueno, elevado a eso la gamma. No, creo que no. La 2 era 522. Yo tengo igual que Gonzalo, profe. Sí, pero acá, perdón, acá es temperatura 3 y 1, perdón, no es la 2. Acá hay un error ya lo corrijo después cuando les mande la presentación, se lo corrijo. La T1 es... 282 creo que era. Sí, 288. Eso. ¿11,18 puede ser, profe? Bueno, sí, nos da en ese rango. 11,2 por ahí, ¿no? Bueno. ¿Qué quiere decir este 11,2? ¿Cuál es la relación de presiones que yo tenía en este ejercicio? ¿Cuánto era el valor? ¿De 8 no era? Era 8. Con una relación de 8, mi ejercicio me dio, el ciclo me dio un 45% de eficiencia. ¿Sí? Es decir, que si yo hubiera querido tener el máximo rendimiento con las variables del ciclo de Brayton, con la variable de temperatura 1, 2, 3, con la presión del 2, el 3, todos los valores del ciclo que tengo, si yo hubiera tenido un 11,2 en vez de un 8, me hubiera dado el máximo rendimiento del ciclo. ¿Y cuál es este máximo rendimiento? Es lo que tenemos que calcular. El 50%, profe. Exactamente. Hice esa ecuación, la de 1 menos la relación de presión y eleve a... La que usamos al último. Claro. Sí, la que usamos al último. Fíjese, bueno, entonces nosotros con la relación óptima de presiones para este ejercicio con las variables que teníamos, tendría que haber sido de 11,2. Y con ese valor nos iba a dar un 50% de eficiencia. ¿Sí? Entonces, esto es un dato que te da para, digamos, para modificar y para lograr, digamos, acercarnos más, llevar esto a ese valor y a su vez, por supuesto, ganar mayor eficiencia en el ciclo.
Bueno, entonces esta es otra formulita que tienen que tener en cuenta ustedes para cuando vayan haciendo ahí el glosario de fórmulas, anótenlas para tener a mano, para poder calcular la relación óptima de la expresión. Bueno, gente, hasta acá terminamos el ciclo Brighton. Después les cargo la presentación de hoy, algunos ejercicios más para que puedan ir viendo. Sí les voy a pedir, como quedamos al principio, revisen ranking, así ya lo damos por cerrado al tema y seguimos avanzando. Y bueno, no sé si alguno tiene alguna duda, alguna consulta con lo que vimos hoy. Si no, los despido hasta la semana que viene. Profe, ¿hemos bueno, el parcial sabe qué fecha va a ser? Yo creo que va a ser fines de octubre aproximadamente. Pero bueno, lo vamos a coordinar igual que la vez pasada, que no se amontonen todos y vemos cuándo lo podemos tomar. Bueno, Vamos a ir con el mismo criterio. No se preocupen. Gracias, profe. Gracias, profe. Dale, hasta luego. No, profe, que ande bien. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias.